de mi proyecto final de graduación para optar por el grado de licenciatura en Ingeniería Ambiental, proyecto titulado de Evaluación de un modelo matemático en R para simular sistemas IPAS, lodos activados con biopelícula fija integrada en el tratamiento de aguas residuales, coordinada por el tutor Mauricio Chica Romero. Para comenzar, bueno, vamos a desglosar lo que vamos a tratar aquí en la presentación, que va a ser una introducción, los objetivos del proyecto, el marco teórico, la metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones. Para finalizar, referencias bibliográficas y un espacio de consultas. Para comenzar, de acuerdo con el Informe Mundial de la ONU sobre el desarrollo de los recursos hídricos, el saneamiento sigue siendo un desafío crítico. Cerca de 2.4 mil millones de personas carecen de acceso a servicios básicos como inodoros o letrinas. Esto es casi el 30% de la población mundial. Además, el 80% de las aguas residuales se vierte al ambiente sin tratamiento o con un tratamiento limitado. En este contexto, Costa Rica presenta una cobertura de saneamiento básico del 99.1% al año 2023. Entiéndase saneamiento básico como acceso a letrinas, manejo adecuado de las excretas y demás. Sin embargo, una gran cantidad de estas aguas residuales no reciben un correcto tratamiento. En este sentido, la meta a nivel país es alcanzar una cobertura del 55% para el año 2030. Y tal y como se ve en la figura 1, especialmente en el sector comercial, industrial y agrícola, hay una gran brecha entre la cantidad producida y tratada. En Costa Rica, la tecnología más utilizada para el tratamiento de las aguas residuales corresponde al proceso de lodos activados convencionales o alguna de sus variantes. En este sentido, a datos del 2016, cerca de un 57% de las plantas de tratamiento de aguas residuales operadas por entidades públicas utilizan esta tecnología y un 98% de las PETAR tramitadas bajo la Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos también la utilizan. Para pasar ahora a conocer un poco más sobre el sistema que está sujeto a modelación, esta variante se conoce como lodos activados con biopelícula fija integrada, IFAS por sus siglas en inglés, y combina las bondades del crecimiento en suspensión con el crecimiento en biopelícula a través de un medio de soporte dentro del mismo reactor. Esto le otorga mayor estabilidad frente a choques hidráulicos o choques de carga orgánica, además de que le ofrece resiliencia operativa y aumenta la eficiencia superior en remoción de carbono y nutrientes, pues se tienen dos consorcios bacterianos que trabajan conjuntamente en la degradación de los contaminantes y también en la remoción de nutrientes del agua residual. El objetivo general de mi trabajo es evaluar un modelo matemático en R que simule el comportamiento de la tecnología IFAS para el tratamiento de las aguas residuales. Los objetivos específicos: el primero, elaborar el modelo matemático que simule los principales procesos biológicos, físicos y operativos de la tecnología IFAS. El segundo, evaluar la precisión y confiabilidad del modelo desarrollado mediante la calibración de parámetros clave a partir de datos operativos de un sistema real. Y el tercero y último, determinar la influencia de determinados parámetros de interés mediante un análisis de sensibilidad utilizando el método de Morris. Procediendo ahora con el marco teórico, es importante, digamos, empezar a conceptualizar lo que es la materia orgánica que ingresa al reactor. Esto se puede clasificar de muchas formas, de diferentes categorías y subcategorías. Sin embargo, por simplicidad también, no solo del modelo, sino de que se entienda, se suele agrupar en fracciones representativas según su biodegradabilidad y estado físico. Para comenzar, tenemos, digamos, la materia orgánica biodegradable, que se divide en rápida biodegradación y lenta biodegradación. La de rápida biodegradación actúa como el insumo inmediato para que los microorganismos los puedan aprovechar para su proliferación, mientras que la biodegradable de lenta biodegradación requiere procesos extracelulares, usualmente, digamos, denominados bajo el concepto de hidrólisis, para poder descomponerlo y que éstas puedan ser asimiladas por los microorganismos presentes en el reactor. Con respecto a la parte no biodegradable, tenemos particulada y soluble. La soluble, teóricamente, sale del reactor a la misma concentración a la que entra, y la particulada precipita y usualmente se suele retirar como parte de los lodos del sistema. En esta misma línea, la materia orgánica presente en el agua residual
suele tener lo que comporta un comportamiento cíclico, perdón. En este caso, la materia orgánica ingresa mediante el sustrato afluente y este sustrato de rápida degradación pasa a un crecimiento biomásico que después resulta en un decaimiento. Ese decaimiento genera autólisis bacteriana que induce la generación de material orgánico inerte y este material orgánico inerte se traduce otra vez en sustrato de lenta degradación que se hidroliza y otra vez vuelve a empezar el ciclo. Entonces, en las flechas negras se puede ver el comportamiento cíclico de la biomasa y de los sustratos en el reactor y en azul las entradas al sistema. Debido a la naturaleza dual de un sistema IFAS, cuando uno quiere modelar este tipo de sistemas, tiene que modelar tanto la biomasa suspendida como la biopelícula. Para ello, analicemos esta figura de abajo hacia arriba, perdón. En este caso, lo que tenemos es un modelo matemático, digamos, del reactor IFAS, que es nuestro objetivo. Para ello tenemos que modelar la biomasa suspendida y la biopelícula. La biomasa suspendida la modelé con el modelo de lodos activados 1, valga la redundancia, el cual se compone de 13 componentes y 8 procesos cinético-bioquímicos. Para la modelación de la biopelícula utilicé un artículo científico especial, digamos, sumamente referenciado en el campo para la modelación de este comportamiento que consta de 6 componentes y que aprovecha los mismos 8 procesos cinético-bioquímicos del modelo de lodos activados. Los componentes del modelo que mencionaba anteriormente, tenemos para la parte en suspensión, la materia orgánica soluble inerte, el sustrato biodegradable de rápida absorción, la materia orgánica particulada inerte, el sustrato biodegradable de lenta absorción, la biomasa heterótrofa y autótrofa, los productos particulados resultantes del decaimiento que comentaba en la figura cíclica mostrada en unas filminas anteriormente, el oxígeno disuelto, el nitrógeno en forma de nitratos y nitritos, el nitrógeno amoniacal, el nitrógeno orgánico soluble biodegradable y particulado biodegradable y por último la alcalinidad. Estos componentes del modelo es lo que uno, por decirlo así, lo que me está simulando el comportamiento del sistema. Entonces, para cada uno de estos componentes hay una ecuación diferencial que define el comportamiento del mismo a través del tiempo y que más adelante les detallaré. Con respecto a los componentes del modelo en biopelícula, tenemos la biomasa heterótrofa, la biomasa autótrofa, el sustrato de lenta biodegradación, los productos particulados, tanto heterótrofos como autótrofos, y el nitrógeno orgánico particulado. Y los 8 procesos que comentaba anteriormente son el crecimiento aerobio de heterótrofos, el crecimiento anóxico de heterótrofos, el crecimiento aerobio de autótrofos, los decaimientos, que era el proceso de autólisis bacteriana que comenté anteriormente, tanto de heterótrofos como autótrofos, la amonificación del nitrógeno orgánico soluble y la hidrólisis de compuestos tanto orgánicos como nitrogenados. Entonces, todo esto resulta en la concatenación de una matriz de Peterson. El modelo ASM1 se fundamenta y se estructura a partir de la matriz de Peterson. Como pueden ver, en las columnas se encuentran los componentes del sistema, empezando con los componentes en biopelícula y después los componentes en suspensión. Y en las filas se muestran los procesos que comenté anteriormente. Estos procesos, si pueden ver acá, se repiten, por eso decía anteriormente que son 8 procesos y que aplican para ambos, porque los procesos son tanto para la biomasa en suspensión como para la biomasa en biopelícula, porque están en el mismo reactor bajo las mismas condiciones. Lo que pasa es que una está en suspensión y la otra está adherida a un soporte. Entonces los procesos se repiten y la estructuración de esta matriz lo que permite es definir a través de cada uno de estos coeficientes estequiométricos, se multiplican por la tasa de reacción, que es esta última columna que se muestra aquí, y por cada uno de los componentes, o sea, cada una de las columnas, se genera una relación matemática que más adelante les detallaré. Con respecto a la metodología, aquí es importante mencionar que deliberadamente se excluyó la recirculación y la sedimentación secundaria, pues esto no solo supone una complejidad adicional, sino que ya implicaba como la modelación de toda una PETAR, una planta de tratamiento, y esto se iba mucho más allá de los alcances de una tesis de licenciatura. Entonces, para este caso, nada más nos vamos a centrar en este reactor IFAS,
simplificado, donde el agua ingresa, donde hay un medio para el soporte de biopelícula y donde también se propician las condiciones para la proliferación de la biomasa en suspensión, solo que sin la recirculación. Con respecto a la metodología, aquí es importante explicar cómo es que se modela el comportamiento de la biopelícula. Este rectángulo de acá corresponde al soporte donde se fija la biopelícula y L es el espesor de la misma. En este sentido, el espesor varía tanto como por fijación y desprendimiento de biomasa y por proliferación misma bajo las condiciones en el sistema. Entonces, lo que se hace matemáticamente es definir una fracción activa porque sería una falacia asumir que toda la biopelícula está activa. Puede suceder, pero no es lo usual, digamos, que todo el tiempo se presente, porque esto va a estar en función de la difusión de los sustratos. En este caso, los sustratos son el oxígeno, la materia orgánica, el nitrógeno amoniacal y los nitratos o nitritos. Entonces, para explicar aquí muy rápidamente, cada uno de estos escenarios lo que hace es modelar cómo se da la difusión de esos sustratos y en función de eso define una fracción activa para cada una en función, digamos, de las condiciones de penetración. Y esto se realiza recursivamente en el modelo. Para la biomasa suspendida, la ecuación diferencial que nos permite modelar cada una de los componentes es esta de acá, donde esta es la componente que está sujeta a modelación. Esta sumatoria de acá era lo que comentaba anteriormente respecto a la matriz de Peterson. Este segundo término es el caudal afluente entre el volumen de agua residual en el reactor, lo que también se conoce como factor de dilución, que se multiplica por la concentración afluente del componente menos la concentración en el reactor. Para la biopelícula se utiliza esta relación matemática que es simplificada porque no hay tal cosa como ingreso afluente de biopelícula. Entonces, para esos efectos se utiliza esta relación. Estas son las ecuaciones resultantes, estas son las correspondientes a la biopelícula. Acá podemos ver que cada una de estas tienen los procesos que comentaba anteriormente y tienen la estructura detallada en la ecuación anterior. Esto nada más los voy a mostrar para que quede como en constancia de las ecuaciones que fundamentan mi modelo, pero no voy a profundizar mucho porque me tomaría mucho tiempo. Ya tenemos las tres ecuaciones para lo que es la modelación de la biomasa suspendida. Entonces, ya teniendo los balances de masa que modelan el comportamiento de los componentes a través del tiempo, estructuré este flujograma de programación que lo que hace es ser una guía para poder programar, valga la redundancia, el modelo. En este sentido, se comienza con la introducción de parámetros, que los parámetros es algo que no pude colocar porque son alrededor de 80 parámetros, entonces no puedo como saturar tanto la presentación, pero los parámetros son todos esos insumos que hacen que el modelo tenga sentido más allá de los componentes y procesos, como reacciones, digamos, tasas de crecimiento, de rendimiento, coeficientes de saturación y demás. Esto, después de que se introducen los parámetros, se calculan algunos complementarios y de ahí se confecciona una función de cálculo. Esta función de cálculo lo que hace es calcular la biomasa fijada en cada uno de los portadores, se calcula el espesor de la biopelícula y después las tasas de conversión de los sustratos, para después calcular la profundidad de penetración adimensional de estos, que era lo que mencionaba anteriormente respecto a los portadores y la penetración. Si la biopelícula se encuentra totalmente penetrada, entonces quiere decir que toda la biopelícula está participando activamente y se le confiere un valor de 1. De lo contrario, se considera que hay limitación por difusión y esto nos lleva a los escenarios que comentaba anteriormente, de limitación por oxígeno, limitación por materia orgánica y limitación por amonio. Esto nos permite recalcular unas tasas de conversión incorporando estas limitaciones. Al final se ejecutan los balances de masa y se pregunta si se alcanzó el número de iteraciones propuesto. Si no, el proceso se repite cíclicamente hasta llegar al final. El modelo fue estructurado en el lenguaje de programación R. Aquí nada más quise como mencionarlo para que quedara en constancia que fue el lenguaje de programación y poner una imagen del modelo como tal. También para la metodología, que esto está ligado con el segundo objetivo, se definieron
estos parámetros para lo que era la calibración del modelo, que la calibración no es más que el ajuste a las condiciones locales o a las condiciones de un sistema con sus respectivos rangos de calibración. Y en complemento, que es el tercer objetivo específico, realicé un análisis de sensibilidad mediante el método de Morris. Ahora bien, con respecto a los resultados, para empezar, esta gráfica de la izquierda es la biomasa en suspensión. Tenemos un comportamiento donde la biomasa heterótrofa crece y se estabiliza en torno a 175 miligramos por litro y los autótrofos más bien presentan un comportamiento decreciente, pero esto se debe en gran parte a las pérdidas en el efluente, a la ausencia de una recirculación y a las condiciones en las que se ve, digamos, la biomasa en suspensión, porque a diferencia, que esto es lo que se observa en el gráfico B, la biomasa en biopelícula presenta mayores tiempos de residencia, tiene las condiciones propicias para proliferar a través del medio y esto permite que alcance concentraciones mayores. Esta gráfica puede parecer, digamos, creciente indefinidamente, pero es una gráfica como logarítmica, creciente. Eso quiere decir que va creciendo, pero cada vez más achatada o cada vez más reducida esta tasa de crecimiento. Y también podemos ver que el crecimiento de los autótrofos en biopelícula aumenta considerablemente gracias a estas consideraciones en torno a los 10 días operativos. Con respecto a la DQO efluente, la DQO soluble, se puede ver que en las primeras horas de modelación, esta cae precipitadamente y después se mantiene invariable. Esta invariabilidad se debe a que el modelo no fue modelado, valga la redundancia, dinámicamente, sino de forma estática. Entonces, más bien que se observen fluctuaciones, sería raro, no hay que esperar eso, porque el modelo llega a un punto de equilibrio. Después, ya para finalizar con esta parte, la dinámica de las especies nitrogenadas, aquí se ve que el modelo realmente logra cumplir a cabalidad con uno de sus puntos más fuertes, que es la nitrificación, y que presenta un comportamiento esperado con respecto a lo reportado en la literatura, donde vemos un decaimiento del amonio y en contraparte una producción de nitratos, que es lo esperado en el proceso de nitrificación y que posteriormente para la denitrificación se recircula un reactor o un tanque anóxido. Acá están los resultados de la calibración. Como se puede ver, la diferencia respecto al valor inicial y al valor calibrado es considerable. Esta calibración se hizo, no sé si la mencioné, si lo pasé por alto con los datos del Hospital San Rafael de Alajuela. Muy amablemente los ingenieros de la Caja Costarricense del Seguro Social me facilitaron los datos. Y estos datos aquí demuestran una gran variación, especialmente en lo que es esta constante de oxígeno, con un cambio de 297%, o en decaimiento de autótrofos con una variación de 357%. Entonces vemos que la calibración realmente tiene un sentido y genera una variación importante en los parámetros del modelo. Ahora bien, con respecto a la capacidad de predicción del modelo respecto a la de cubo soluble, tenemos que antes y después de la calibración se presenta el mismo comportamiento y esto es importante discutirlo porque puede inducir a la persona a entender que no hubo una variación. En primera instancia, la calibración es una herramienta sumamente importante, como mencioné anteriormente, para ajustar parámetros a condiciones locales y eso se consiguió con la calibración. Seguidamente, una desviación media de 1.52 es realmente plausible considerando, digamos, las limitaciones que presenté con respecto a datos experimentales, porque los datos que tuve eran de 11 datos en un año natural, mientras que en los artículos científicos se suele manejar de 1 a 2 meses con datos diarios. Entonces, ahí se introduce un sesgo adicional que afecta los resultados. De todas formas, esta desviación media realmente, como que anteriormente, es plausible porque indica un margen de 1.52 más o menos respecto al valor real. Después, en la parte de la calibración de los compuestos nitrogenados, aquí sí hubo una variación de 8.60 porcentual. Esta variación, a pesar de que fue, digamos, de 8.60 porcentual, la desviación media relativa todavía es considerablemente grande y esto se atribuye a la ausencia de datos experimentales. Porque a fin de cuentas no tenía como esa disponibilidad de datos, hubiese requerido hacer muestreos, toda una logística, gastos,
análisis muy específicos de laboratorio y no conté con los datos necesarios para poder hacer una calibración como del todo ajustada. Sin embargo, estos datos de calibración demuestran que realmente sí hubo un ajuste y que es consecuente con lo esperado para el proceso. Después, ya con el análisis de sensibilidad, este análisis de sensibilidad lo que hace es medir cuáles parámetros son o tienen una mayor influencia en el modelo. Todos los parámetros del modelo, que como comenté anteriormente son cerca de 80, 90, utilicé nada más 11 porque siguiendo lineamientos de la literatura científica respecto a la cantidad, porque el análisis de sensibilidad es un proceso muy grosero computacionalmente y requiere muchísimas iteraciones, entonces no hubiese sido posible analizar todos los parámetros. Sin embargo, como comenté, utilicé los más representativos y los que suelen recomendar para este escenario en la literatura científica. Al respecto, se encontró que el espesor de la biopelícula, el espesor máximo, el coeficiente de decaimiento de los heterótropos y la densidad de la biopelícula son tres parámetros a tener en consideración porque tienen una influencia considerable en el rendimiento del modelo. Para concluir, el modelo desarrollado logró reproducir adecuadamente las dinámicas esenciales del reactor, evidenciando fortalezas mediante una calibración satisfactoria y un análisis de sensibilidad preliminar. No obstante, y acá quiero hacer la salvedad, su alcance está limitado ante la ausencia de recirculación y otros procesos secundarios que, como comenté en apartados anteriores, fueron obviados por cuestiones de alcances del proyecto y por cuestiones también de complejidad, por lo que sus resultados deben interpretarse dentro de este marco simplificado. Entonces estamos hablando de un modelo IFAS, que es una base sólida para futuras ampliaciones, pero evidentemente todavía hay muchos puntos de mejora y muchas cuestiones adicionales que se pueden agregar para el buen desempeño del modelo. En esta línea, ya de las recomendaciones, me parece necesario hacer una caracterización afluente a profundidad para garantizar robustez del modelo. Con esto quiero decir que todo modelo va a ser tan robusto como los datos que lo sustentan, entonces entre más insumos se les dé al modelo, mejor va a ser el comportamiento de este. Y en el caso mío, pues tuve ciertos datos, pero también estuve muy limitado y lo ideal es hacer muestreos con análisis específicos para tener un desglose del agua residual en función de los componentes que modelé. Después también recomiendo efectuar un perfil hidráulico de 24 horas para permitir una simulación dinámica. Con esto me refiero a que el modelo actualmente está confeccionado para modelar como en estático, bajo unas condiciones como si fuese una foto, mientras que mediante un perfil hidráulico uno puede configurar el, el código de programación para poder modelar dinámicamente el ingreso y las concentraciones de los contaminantes, de nutrientes y demás. Después también recomiendo realizar muestreos del sistema para contrastar con los escenarios modelados. Esto porque es ideal o es lo esperado, digamos, para un modelo, tener el comportamiento de las componentes en campo para poder contrastarlo y verificar cómo se comporta el modelo. O sea, poder graficar esos puntos y tenerlos para poder verificar y estimar como una comparación entre ambos, entre lo real y lo modelado. Después también recomiendo calibrar los compuestos nitrogenados por módulos separados, porque esto para efectos prácticos yo lo hice en un solo módulo y esto generó ciertas incompatibilidades a la hora de realizar el procedimiento de calibración y demás. Recomiendo realizar un análisis de sensibilidad más robusto mediante el método de Sobol. En este sentido, no quiero decir que el método de Morris no sea bueno, pero es un enfoque preliminar, es como un panorama. El método de Sobol es mucho más fuerte y la razón por la que no lo implementé es porque computacionalmente también es mucho más pesado y permite tener ya un panorama más claro de cuáles son los parámetros que realmente afectan en el comportamiento del modelo. Esta penúltima recomendación es modelar la recirculación y sedimentación secundaria por las razones que reiteradamente he dado. Y por último, validar el modelo. Estas son las referencias. Muchas gracias y pues quedo atento a las consultas.